Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos y muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro por haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones desde la mirada ética al tema del acompañamiento. No tengo conflicto de intereses que declarar en relación a esta presentación y me hago absolutamente responsable de los contenidos porque no reflejan la mirada institucional sobre este tema que es controversial. Voy a partir con una breve historia clínica. Es la historia de Jennifer. Ella es una adolescente que tiene 13 años y medio. Acude al CEFAM de su sector llevada por su madre por molestias inespecíficas, náusea y vómito. Previamente sana, asiste a octavo básico en colegio particular subvencionado. Vive con 2 hermanos menores que tiene la madre con su nueva pareja y viven además con la abuela y un primo que se vino a estudiar a Santiago. Hay interconsulta matrona por sospecha de embarazo y una ecografía confirma una gestación única intrauterina, latidos cardiofetales positivos y una edad gestacional de 12 semanas más 3 días. Y vamos a retomar la historia de Jennifer hacia el cierre de esta presentación. ¿Qué me voy a referir hoy día? Vamos a ver las normativas que existen en Chile sobre el acompañamiento de ley IBE, cuáles han sido los resultados de la implementación práctica en los 5 años que se lleva de promulgada la ley y algunos desafíos éticos. La normativa, bueno, está la ley, está su decreto con el reglamento y está la norma técnica nacional y las orientaciones técnicas de acogida y acompañamiento psicosocial en el marco de la ley IBE. Y una mirada a estas orientaciones y a la norma técnica, la verdad es que todo el documento tiene importante componente ético. El acompañamiento, según la ley IBE, parte señalando que debe entregarse una información veraz y objetiva respecto de las características de la prestación, cuáles son las alternativas que existen a la interrupción y que existe un programa de acompañamiento y apoyo social y eventualmente económico y de adopción disponible. Y la idea es que este acompañamiento sea durante todo el proceso, con acciones de acogida y apoyo biopsicosocial, con redes de apoyo si la gestante desea continuar con su embarazo, y siempre personalizado y respetuoso de su libre decisión. Y esto es algo que se recalca no solamente en la ley, sino que en el reglamento y en las normas técnicas. Las ideas fuerzas, a su vez, del reglamento enfatizan el principio de autonomía para aceptar o rechazar el acompañamiento en primer lugar, no puede ser impuesto. El programa de acompañamiento no puede estar orientado a influir en su voluntad. Y hubo mucha discusión en el periodo previo a la promulgación de la ley de cómo se podía garantizar realmente un programa de acompañamiento que no estuviera influenciado por las ideas de los propios prestadores. Este acompañamiento tenía que estar disponible a lo largo de todo el ciclo de la toma de decisiones y después, independiente de la decisión de la gestante respecto de continuar o no su gestación. E incluye acciones de acogida y apoyo biopsicosocial que son personalizadas, respetuosas a la decisión de la gestante y con pertinencia cultural. Y en el centro de este modelo están las mujeres, en la integralidad de su atención y en la continuidad de los cuidados. Y los principios rectores tienen que ver con la autonomía, como ya les dije, de la mujer para decidir, respeto a la dignidad, privacidad, confidencialidad de toda atención clínica, pero sienta esta en un contexto de mayor vulnerabilidad, es aún más relevante garantizar privacidad y confidencialidad. Derecho a tener una atención profesional con competencia técnica
y una atención oportuna, integral, multidisciplinaria. Y pone en el centro a la mujer el programa de acompañamiento, y me hago cargo de lo que dice Daniela, el hombre aparece nada o muy poco. Y los objetivos más relevantes de este modelo de atención integral tienen que ver con el acceso, la continuidad del tratamiento, que sea integral, con una relación de apoyo y ayuda, evitando la estigmatización y siempre con un trato de excelencia. Y un ejemplo, y aquí qué bueno que se hubieran enfocado para causal 1 y 2, yo retomo algunos temas de causal 3 y como ejemplo de cómo está escrito en relación al rol del equipo de salud, y aquí habla de víctima porque la mujer violada es una víctima, es mostrar las alternativas que tiene para tomar una decisión, ayudarla a reflexionar sobre estas alternativas y las consecuencias que puede tener, pero siempre con una actitud neutral, explicitando también el respeto y la ausencia de juicio del prestador respecto de las decisiones que ella va a tomar y siempre haciendo valer su decisión. Y en las consideraciones para el acompañamiento recalca que es un acto de autodeterminación y que se debe entregar información clara respecto de la ley, y en el caso de violación es donde es más relevante el tema de la ventana temporal para poder cumplir con los requisitos de esta causal. ¿Cuál ha sido el resultado de la implementación de la ley de aborto? Voy a hacer un enfoque específicamente al tema del acompañamiento. La panorámica general es que han habido 4.000 casos de interrupción del embarazo y estos casos, la causal 2, es decir, malformaciones, prácticamente un 50% de los casos son por malformaciones. El programa de acompañamiento, las prestaciones que se han entregado son 18.000 y fracción, y la mayoría corresponde a la causal 3, que es obvio porque requiere en la constitución de la causal, es un equipo biopsicosocial que informa de la ocurrencia de la causal y requiere, por ser una víctima de una violación, mucho más acompañamiento que habitualmente lo que requiere una mujer en el contexto de las causales 1 y 2. Ahora, ¿quiénes hacen el acompañamiento? Es fundamentalmente el equipo biopsicosocial, ya sea asistente social o psicólogo en solitario o en naranja, como se muestra la dupla psicosocial, menos prestaciones otorgadas por psiquiatras y muy pocas visitas domiciliarias. Hay instituciones que están registradas para otorgar acompañamiento, son ONG. Yo busqué si había actualización y no pude encontrar más que estas 3. Las 2 primeras, APROFA y Miles, no hacen ninguna especificación en particular, mientras que Chile Unido está registrada para acreditar apoyo adicional, pero solo para aquellas mujeres que han decidido continuar con su embarazo. Y estas 3 ONG solamente están en la región metropolitana. Por lo tanto, en el resto del país el acompañamiento está dentro del equipo de salud al interior de sus hospitales, consultorios, etc. Ahora, en verde están las mujeres que han decidido aceptar el acompañamiento ofrecido, y ustedes pueden ver que independiente de la causal y a lo largo de todos estos años, la gran mayoría acepta el programa de acompañamiento. Ahora, la decisión de la mujer sobre su embarazo en verde está interrumpir, en azul está continuar. En general, la causal 3, que es la de violación, es escasa las mujeres que deciden continuar la gestación en ese contexto. Pero sí porcentualmente llama la atención que por causal 2, feto incompatible con la vida, hay un porcentaje mayor, pero obviamente la mayoría decide interrumpir.
Me interesó hacer un zoom porque lo voy a relacionar con la historia de Jennifer sobre la continuidad o no del embarazo por la causal 3. En todas las gestantes, sobre el 90% y algo más decide interrumpir. Si yo hago un zoom a las gestantes menores de 14 años, como es Jennifer, llama la atención que las que deciden continuar fluctúa obviamente de año a año, pero prácticamente un 30%, o sea, una de cada 3 gestantes menores de 14 años que han sido violadas, y luego vamos a hacer una reflexión respecto de eso, se continúa con la gestación. Han habido dificultades en la implementación del acompañamiento. Este es un reportaje de CIPER que entrevista a prestadoras, fundamentalmente en el contexto del acompañamiento, y señalan que hay insuficiente capacitación en los servicios de salud pública para hacer este programa de acompañamiento. Señalaban falta de recursos, falta de intimidad, decían, corremos una cortinita, pero está al lado de otra mujer, por ejemplo, que acaba de tener su guagua. No había tanta información, esto es del 2019, yo creo que ha cambiado, para las mujeres en causal IVE de qué se trata todo esto del acompañamiento, y tampoco había claridad para derivación de equipos externos de acompañamiento, lo que es evidente si apenas hay 2 prestadores externos que puedan brindar esta asesoría. Entonces, ¿cuáles serían las consideraciones éticas del acompañamiento? Y aquí me voy a retomar algunas cosas que se vieron ayer en relación al duelo y también en las presentaciones de hoy día. Por ejemplo, y eso está en el documento de acompañamiento en las guías técnicas, el respeto al mortinato y a su familia, no porque la mujer haya decidido interrumpir el embarazo. Las consideraciones parecido a lo que vieron ayer respecto de qué se hace con el mortinato en caso que el feto no sobreviva. El acompañamiento debiera incluir aproximarse a la mujer para dialogar con ella antes respecto de qué es lo que ella y su entorno desean, por ejemplo, respecto de tener o no algún recuerdo del mortinato, si quiere o no tener un contacto físico con el mortinato o tener restos del feto para darle sepultura. Y también preguntarle si quiere o no tener nombre. Es probable que en el contexto de una ley de interrupción voluntaria del embarazo, estos temas no se tengan tan presentes como el duelo perinatal de lo que se habló ayer. Y un ejemplo es una familia que decidió tener y prepararse para poder tener un registro fotográfico de la niña que iban a ser muerta. Y en España, al menos la mitad de las madres que tienen muerte intrauterina no llega a interactuar con su bebé y solo un tercio abandona el hospital con algún recuerdo como una fotografía. Pero esta es una decisión que no puede ser impuesta, sino que tiene que ser ofrecida. También debe el acompañamiento plantear la posibilidad que el recién nacido nazca vivo, en causales 1 y 2, prematuro, que requiera atención, por ejemplo, de manejo clínico, incluyendo cuidados paliativos, y debiera favorecerse, pero no imponerse, el desarrollo de experiencias significativas de apego en la medida que esto sea posible y sin imposición del vínculo. Por ejemplo, se le debiera preguntar antes si quiere tener contacto piel con piel con el recién nacido, si en ese contacto pueden o no participar el resto de los integrantes de la familia. Ya lo vimos ayer sobre el tema de la lactancia o cómo hacer o no vínculo familiar. Y recalca mucho esta norma técnica de es un recién nacido. Nunca referirse a él o ella como feto, porque la palabra feto a veces se usa en un ánimo un poco despreciativo. Y también ofrecer asistencia espiritual según las creencias y valores
de esa familia. Y esto debe estar incluido en lo que corresponde al acompañamiento. También lo mencionaron que hay otros afectados que requieren acompañamiento. El padre aparece generalmente solo como un, entre comillas, acompañante. Está puesto en un rol donde le es más difícil mostrar sus emociones y de hecho para encontrar fotos casi siempre era el hombre cuidando y acompañando, protegiendo, conteniendo, pero nunca el progenitor como alguien que participa en esta experiencia de manera triste. Por lo tanto, no busca ayuda, no tiene a quien contarle su pena y suele vivirlo en secreto y en solitario. Y lo mismo que yo sé que lo vieron, pero está contenido en las normas técnicas de acompañamiento. Los hermanos son dolientes olvidados y los abuelos también, porque los abuelos sufren por el dolor de ese hijo o hija, pero también por el nieto que no va a ser. Ahora, ha habido mucha polémica, sobre todo en Estados Unidos, respecto de cómo hacer un acompañamiento y una consejería neutra, especialmente porque en algunos estados se imponían, voy a usar la palabra, un libreto de qué cosas tenía que comunicársele a la mujer que enfrentaba una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, esto en el contexto de aborto por decisión de la mujer, no en las 3 causales. Y había un libreto que algunos estados hacían obligatorio, como por ejemplo informar de los riesgos médicos asociados con el aborto, se hablaba del niño y no del feto, y una serie de otras palabras que hacían que el lenguaje construya una realidad que podía ser percibida como un poco dirigida por parte de las mujeres que habían decidido abortar. Y en este artículo de una revista de bioética dice una manera de hacerle frente y cumplir a su vez con los requisitos legales es tener un prefacio que ellos llaman un guión a los guiones de consejería exigidos por el Estado, de tal modo de equilibrar de alguna manera la obligación legal de cumplir con un cierto imperativo, con a su vez las responsabilidades personales y profesionales para brindar atención personalizada, apoyo emocional y servir a los mejores intereses de la paciente. Hay otro artículo más reciente que también explora sobre cómo debiera ser la arquitectura de la consejería preaborto para evitar que en nuestra forma de comunicar las distintas opciones nosotros estemos haciendo una directriz sesgada y emocionalmente cargada de acuerdo a nuestra propia mirada. Y aquí, por ejemplo, se discutió mucho si acaso podía imponerse, y hago la diferencia entre imponer y ofrecer a la mujer que está en conflicto con su maternidad el ver la ecografía o escuchar los latidos antes de la interrupción. Y el requisito de ver un video después de que la persona ya ha tomado la decisión es considerado por muchos como algo impositivo y muy fuerte, que es distinto a darle las alternativas antes de decidir para que tenga otros elementos más para tomar una decisión informada. Porque no sería ético guiar a una persona hacia una elección que refleja más bien las creencias y valores del prestador o de la organización donde trabaja ese prestador, cuando estas creencias además no están reveladas a tiempo para que la persona tome una decisión informada tan importante, que es distinto a ofrecer la posibilidad de, quiere tener una ecografía, esto más que nada pensando, y la verdad es que uno lo piensa en causal 3, pero también sería súper relevante para la mujer tomar una decisión respecto de las otras causales, poder saber de manera informada de qué se trata, pero no sesgada. Y también me pareció interesante este artículo chileno
sobre la constitución de la tercera causal de interrupción del embarazo, porque es el equipo biopsicosocial quien debe establecer la constitución de la causal, siendo un poco juez y parte en relación a establecer la plausibilidad del relato y si este relato de la presunta violación concuerda o no con la edad gestacional. Pero en general, los autores de este trabajo señalan que el equipo de salud no tiene las competencias para evaluar e informar la concurrencia de los hechos. No estamos formados para certificar si un embarazo fue o no producto de una violación cuando se nos presenta a las 10 o 12 semanas de edad gestacional. Y en ese sentido plantean las dificultades ante este doble rol de ser el clínico que atiende, pero ser, entre comillas, el juez que certifica si se constituyó o no la causal. Y también mencionan las dificultades que experimenta el equipo biopsicosocial de ser, por un lado, garantes de la confidencialidad, pero por otro lado, el deber de denunciar porque la violación es un delito. Entonces, volviendo a la historia de Jennifer que les presenté al comienzo, la menor no quiere decir con quién tiene relaciones sexuales. Ella dice negar abuso y dice, entre comillas, que está enamorada. Se le explica a ella y a su madre que por ser menor de 14 años y tener menos de 14 semanas de edad gestacional, cumple con los requisitos para solicitar interrupción voluntaria del embarazo. Jennifer, la niña, dice que quiere tener a su bebé. La madre dice que no debe tenerlo, que no está dispuesta a hacerse cargo de otra crianza. Entonces uno se pregunta, ¿quién requiere proceso de acompañamiento? ¿Es solo Jennifer o es la madre o todo el grupo familiar? ¿Es válida la decisión de la madre Jennifer de solicitar la interrupción o prima lo que Jennifer piensa? ¿A quién debe escuchar el equipo médico? Y la verdad es que si uno vuelve a la ley, en caso de menores de 14 años se requiere la autorización del representante legal para hacer el procedimiento y en el caso que el representante se niegue puede intervenir el juez. Pero siempre, y eso lo recalca la ley, se debe respetar la voluntad de la niña. Y en ese sentido el equipo biopsicosocial aparece fundamental para acompañar a Jennifer y a su familia en la decisión. Pero si la adolescente, como sería aparentemente este caso, opta por continuar el embarazo, aun cuando su madre insista en la interrupción, no procede la autorización sustitutiva y debe respetarse la voluntad que manifiesta en este caso Jennifer y por lo tanto continuar el embarazo. Y es muy probable que esto explique por qué en la causal 3 las niñas menores de 14 años, un porcentaje mayor de lo que ocurre en las otras edades gestacionales, deciden continuar con su embarazo. Entonces, en síntesis, hemos conocido la normativa actual de acompañamiento, hemos visto los resultados prácticos de acompañamiento de este programa, hemos discutido algunos desafíos éticos y hemos conocido la historia de Jennifer. Muchas gracias.